Comenzamos otra edición más de los directos de la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad a través de la cuenta de Instagram. En ellos vamos conociendo a diferentes deportistas y técnicos de diferentes modalidades deportivas. Hoy, en la tarde de hoy, vamos a tener con nosotros a Eleuterio Antón, que es el coordinador nacional de atletismo y, bueno, pues uno de los históricos en lo que al atletismo nacional se refiere, no solamente el paralímpico. Vamos a ver si hemos tenido suerte con las conexiones. Ahí va entrando gente, voy presentando buenas tardes a todos. A ver si entra Eleuterio. Aquí lo tenemos. Lute es conocido pues, cariñosamente por todos. Y Eleuterio Antón es uno de los históricos del atletismo español. Participó en los Juegos Olímpicos de Moscú. A ver, esperando a Eleuterio, a ver si tiene algún problemilla de conexión. Aquí está. Muy buenas tardes, Eleuterio. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Hemos dado con la tecla, esto la tecnología no tiene secretos para nosotros, ¿eh? Bueno. No se nos resiste mucho. Oye, pues que va a servir, estas charlas que vamos a tener van a servir para que inaugures por la puerta grande tu cuenta de Instagram. Puede ser, porque hasta ahora ¿Eh? no lo había utilizado. Bueno, pues este debut va a ser, si quieres girar un poquito ahí, porque se ve más el cuadro que a ti, ahí, ahora, se te veía mejor. Muy bien. Bueno, pues Eleuterio Antón es un burgalés que fue deportista olímpico, que corría carreras de... Tú me corriges si hay algo que no diga correctamente o que tengas que añadir. Deportista olímpico, corría pruebas de fondo y se especializó ya en la maratón, ¿no? Fue tu prueba reina en la que participaste en los Juegos Olímpicos de Moscú y en la que has conseguido inscribir 2 veces tu nombre dentro de los récords de España. No sé si 2 veces, pero sí, estás bien informado, finalmente. Dos por lo menos. Sí, eso sí es verdad. Además, bueno, pues la primera de ellas yo creo que fue en un momento dulce, ¿no? Porque fue la previa, en los meses previos a la participación en los Juegos Olímpicos de Moscú, que lo batiste en España, corrías con el Club Valhermoso, que por aquel entonces era pues de los más potentes, ¿no? Dentro del panorama nacional. Así es, sí. Porque tú eres de Burgos, te trasladas a Madrid. Cuéntanos un poco cómo llegas a iniciarte en el mundo del atletismo, a destacar en el mundo del atletismo y piensas ya en dedicarte profesionalmente, con muchísima dedicación al atletismo, porque entonces eres semiprofesionales. Cuéntanos un poco cómo era el atletismo de tu época de atleta. Bueno, yo la verdad es que no me había propuesto nunca ser deportista de alto nivel. Empecé a hacer atletismo porque me gustaba. Cuando llegué a la universidad, pues resulta que me dijeron, o corres los crosses universitarios o tienes que ir a clase, educación física. Y opté por correr los crosses universitarios. Allí me defendía bastante bien y bueno, pues fue incrementando la posibilidad de hacer atletismo. Ya los amigos me decían, hombre, entrena con nosotros. Y así, pues poco a poco empecé a entrenar. Un amigo me pasó a entrenar con un entrenador ya con Solera. Después ese entrenador me pasó a entrenar con que fue entrenador toda mi vida, que se llama José Manuel Ballesteros, y allí estuve todo mi vida deportiva con él. ¿Cuántas horas dedicabais al entrenamiento pues semanalmente dentro de la programación? Imagino que habría épocas del año que más que otras menos, pero ¿sobre cuántas horas dedicabais a entrenar para preparar las pruebas? Pues la verdad es que no te podría decir. Yo no era un atleta de los que entrenaban mucho volumen, entre otras cosas, porque no tenía tiempo. Lo que sí que es cierto que mi entrenador hizo conmigo un trabajo admirable y alabable, porque no tenía ni la cultura ni las ideas claras de ser un deportista de alto nivel, y bueno, pues él Mm. me llevó a conseguirlo, poco a poco, Oye, claro.
Lute, corríais muchos, claro, imagino que maratones al cabo del año tampoco correrías muchas, porque sería más tiempo preparando que lo que es compitiendo. Bueno, cuando yo empecé corriendo 800, 1500 Vale. metros, Fuiste pasando 5000 poco a poco. y finalmente pues empecé a correr gran fondo y maratón. Mm, Cuando ya empecé a correr gran fondo y maratón, pues claro, era mi época de madurez atlética mm, y en consecuencia pues en ese momento entrenaba más, pero inicialmente pues entrenaba muy poquito. mm. Era un atletismo como de aficionados. La verdad es que el atletismo ha evolucionado positivamente muy bien. Y lo que hablamos el otro día, ¿no? Que hoy por hoy, si no se dedica uno íntegramente, tanto en el de discapacitados, que luego hablaremos, como en el atletismo convencional, tienes que estar entregado de cuerpo y alma a la preparación. Pues mira, después de ver mi evolución y ver cómo evoluciona también el deporte en general, yo no creo que el deporte amateur o aficionado tenga ninguna Mm, expectativa como deporte de alto nivel. mm. Y bueno, pues en esa madurez deportiva tuya llegas ahí a los Juegos Olímpicos de Moscú, a correr la maratón, que la maratón en aquel entonces yo creo que se corría también ya igual que ahora, es la última prueba, la que cierra el programa olímpico. ¿Con qué expectativas ibas? ¿Conseguiste mejor de lo que pensabas? ¿Cómo fue un poco la prueba y cómo te viste compitiendo a ese nivel? Pues realmente el día de la prueba de maratón fue un día muy malo para correr una carrera de esas características. Mm, Hacía mucho calor, muchos grandes atletas no pudieron acabar porque la situación era terrible. Yo como atleta no había alcanzado la madurez deportiva mm. y por lo tanto pues iba con mucho temor. También digamos que el entorno de mi alrededor me decía, chaval, ten mucho cuidado, esto es muy duro, has visto los Mm. marchadores, lo mal que lo han pasado, sé prudente y posiblemente pues me pasé de prudente. Claro, son pruebas que lo que no hagas en el momento ya luego no lo puedes corregir, ¿no? Que no es una prueba que dices, mira, pues había una preliminar y en la preliminar pues he salido más prudente, en la final me vuelco más, ¿no? Aquí la prueba es una y no hay marcha atrás ni se puede corregir sobre la marcha. Y bueno, pues en aquella época más o menos es cuando llegas a nuestra federación, a lo que entonces era la Federación Española de Deporte para Personas con Discapacidad, que se denomina Federación Española de Deporte para Minusválidos. Y llegas como coordinador nacional de atletismo, si no me equivoco. Bueno, realmente yo ya había ingresado en la federación, en esa federación que se llamaba Federación Española de Deportes para Minusválidos, bastante antes. Lo que pasa es que no viajaba o viajaba de forma casual. ¿Y cómo llegas a la federación? ¿Cómo conoces el deporte? Porque entonces sería pues muy incipiente, ¿no? El deporte para personas con discapacidad. ¿Cómo lo conoces y cómo te vinculas a él? Pues tenía un compañero de trabajo que trabajaba ya dentro de la propia federación y en otros aspectos deportivos y siempre me decía, tienes que venir, puedes colaborar con nosotros, nos puedes ayudar mucho y bueno, pues digamos que de alguna forma un día le dije, bueno, pues vamos a ver qué puedo hacer y me incorporó a la federación. Bueno, recordamos que las personas que nos están acompañando, que están siguiendo el directo, te pueden hacer preguntas y de hecho es parte de la salsa de estas entrevistas el que quienes nos acompañan te lancen preguntas un poco relacionadas con el deporte o con tu trayectoria deportiva como técnico, ¿no? ¿Quién era la persona que te introdujo en nuestro mundo? Que has dicho un compañero de trabajo. Se llamaba Manuel Cines, porque desgraciadamente ya ha muerto, una gran Mm. persona y muy entregado al mundo deportivo.
Vale. Y cuando tú llegas, ¿qué te encuentras en la federación? Un poco cuál es tu visión respecto, tú que venías del atletismo pues convencional, de pruebas a un nivel internacional, estabas ahí en la élite del deporte. ¿Qué ves en nuestro deporte? ¿Se te presentan retos que hacer? ¿Qué problemas veías? ¿Qué cosas positivas encontraste? Pues mira, sí, la verdad es que cuando llegué a esta federación me pareció un caos. Resulta que la federación la habían fundado, digamos que sus directivos provenientes mayoritariamente del mundo del atletismo. Tanto el presidente como el director técnico provenían del mundo del atletismo. También había gente de la natación o de otros Mm. deportes, pero los que realmente, digamos, tenían el poder de la federación, pues era gente proveniente del mundo del atletismo. Y a mí me pareció muy chocante que estaban como en otro mundo pasado, un mundo deportivo ya muy anticuado para la época. Cuando me incorporo, lo primero que les digo, tenemos que renovar esto, tenemos que hacer estas cosas. Hubo muchas reticencias al principio, pero poco a poco las fueron aceptando. Debe ser por mi insistencia machacona. Bueno, nos pregunta Begoña Garrido, que es una tiradora que hace esgrima, que estaba clasificada para los Juegos Paralímpicos de Tokio, que ¿qué le parece el aplazamiento de las Paralimpiadas de Tokio? Pues digamos que si lo miro desde el punto de vista personal, probablemente a nosotros nos ha beneficiado porque tenemos un equipo de atletismo joven, en formación y claro, pues va a tener un año más de madurez y un año más de formación, con lo cual a nosotros posiblemente nos ha beneficiado. Digo en general, ¿eh? Pero yo lo considero una cuestión catastrófica para el deporte, entre otras cosas, porque esta no ha sido una temporada, es una temporada completamente perdida. Es una temporada anómala donde no ha habido, digamos, que un preparado, o sea, un ciclo deportivo completo y reglado en la medida de lo que nos indica por los conocimientos científicos. Pongámoslo así. Bueno, pues a ver lo que comentabas, claro, nos vamos un poco de tema, ¿no? Pero sí que en la línea que comentabas que tenemos un equipo muy joven, se está produciendo una renovación dentro de lo que es el grueso del equipo nacional. Estamos un poco destacando en disciplinas en las que antes no se podía casi ni participar, ¿no? En las que hace falta una prótesis muy específica o muy cosas que hace falta un material muy adecuado, ¿no? Que es muy moderno, más ligero. Ahí es un poco donde siempre hemos pecado España, ¿no? Que donde hacía falta pues eso, una piscina solamente y unas zapatillas, pues ahí destacábamos. Pero en cuanto a final falta una silla de ruedas pues muy buena o muy ligera, una prótesis pues de estas de fibra de carbono, de tal, ahí es donde pinchamos. ¿Cómo ves un poco al equipo nacional en ese sentido? Bueno, nosotros hemos aprendido mucho en estos pocos años que llevamos trabajando en este campo, ¿no? Sin embargo, sí que tengo que decirte que tenemos un gran problema, pues porque el material para nosotros es un elemento muy importante y diría yo que fundamental. Una silla de ruedas, pues es un artefacto carísimo, las prótesis para los atletas que las necesitan cuando son prótesis de competición aceptables para la alta competición pasa lo mismo, son carísimas y están al alcance de muy poca gente, de muy pocos atletas con capacidad de ser, digamos, atletas de alto nivel. Y eso complica también el que se inicie gente nueva, ¿no? El introducirte en un deporte en el que de momento ya tienes que hacer una gran inversión o no lo vas a hacer en las condiciones adecuadas, eso puede ser que frene también a la nueva incorporación de gente. Pues, ¿qué le vas a decir a un padre que su hijo le dice que quiere hacer atletismo en silla de ruedas o que quiere hacer atletismo con estas Claro. prótesis de las que hablamos? Solamente necesita una inversión de 20.000, digo, de 15.000 euros, 16.000 euros,
8.000 euros, claro, eso ya para empezar no está al alcance de todas las familias, ni es consciente la sociedad como tal de esas Sí. necesidades. La precariedad con la que tenemos que trabajar, pues es brutal. Y además, bueno, sí, sí que van llegando patrocinadores, pero a lo mejor, pues yo qué sé, de grupos que están patrocinando diferentes selecciones, grupos empresariales, pero claro, esa aportación, pues quizá no puede ser específicamente para el material del deportista, sino que va pues un poco al aumento de concentraciones, a la mejora de otros materiales, otras condiciones, pero ese material propio, pues casi tiene que buscarse el deportista su propio patrocinador, ¿no? Claro, eso es el problema. No quiero decir que no haya patrocinadores para obtener obtención de Mm. material adecuado. El problema es que a nivel general, pues claro, te puede venir un ayuntamiento y decirte, después de que le has machacado mucho para que haga una competición, pues te dice, oye, necesito 4 sillas de ruedas, que tengo aquí los atletas, pero les falta la silla de ruedas. ¿Y de dónde la saco yo? Sí, ¿Eh? sí, está claro, está claro. Vea que bueno, por aquí tenemos a unos cuantos, Ángel Espinosa, Begoña Garrido, incidiendo en el tema de Tokio, dice que, en tu opinión personal, si se debería cambiar la denominación Tokio 2020 o llamarse de otra forma 2021. A mí esas cosas, las denominaciones me dan igual. Yo lo que quiero es que la prueba se celebre, que no tengamos un rebrote en otoño que lo vuelva a impedir y, por lo tanto, lo que quiero es que se celebren las competiciones, que los atletas puedan demostrar, los atletas, los deportistas, vamos a decirlo de una forma más genérica, pues puedan demostrar quién son, que reivindican, porque el deporte de personas con discapacidad es un aspecto social muy reivindicativo, reivindican su igualdad a nivel social y, por lo tanto, pues vamos a poder demostrar que estamos aquí, porque si no se nos ve, no existimos. Además, el deporte adaptado, en este caso el atletismo, es un buen vehículo para normalizar, para integrar en las competiciones, por lo menos, o sea, no digo que vayan a ir los deportistas paralímpicos con los olímpicos, pero que se pueda competir de igual a igual, la misma pista, en la misma prueba, con handicap o sin handicap, que es un buen vehículo de normalización. De hecho, muchos de los deportistas de atletismo entrenan con deportistas sin discapacidad. Pues sí, así es, poco a poco vamos logrando conquistas, ¿no? Yo, claro que empecé hace muchos años, pues he visto las Paralimpiadas celebradas en distintas ciudades, he visto Paralimpiadas que parecían si se celebraba o no se celebraba muy incierto, ¿no? Vamos a decirlo. Y entonces, pues el que se hayan firmado estos acuerdos con el Comité Olímpico es muy positivo. O sea, que podamos celebrar las Olimpiadas en unas instalaciones olímpicas. Para mí es, pues como hago el énfasis, instalaciones olímpicas, quiere decir, es muy positivo, es muy integrador. Mira, nos van llegando preguntas. Proyecto, bueno, a ver, uno lo pone, proyecto Run for You, dice, ¿cómo verías la posible integración de las distintas federaciones de atletismo adaptado en la Real Federación Española de Atletismo? O sea, igual que está sucediendo en otros deportes, que la Real Federación Española de Atletismo acogiera el deporte paralímpico, el atletismo paralímpico. Mira, yo fui un firme partidario de que se celebraran, de que se organizaran las 5 federaciones de personas con discapacidad como se celebraron. Hoy probablemente ya no tendría esa misma expectativa. Sin embargo, hoy tampoco tengo la pretensión de que la RFEA asuma el atletismo de personas con discapacidad, porque veo muchísimos problemas y de difícil solución. Entonces creo que o a lo mejor hacen falta unos cuantos años más o, eh, eh, o hay que iniciar una nueva andadura organizativa diferente, ¿no?
Lo que sí que es cierto es que yo no creo en la inclusión en este momento. Nos pregunta Nieves Sánchez que qué le pareció el entrar a personas con diferentes tipos de capacidades. No sé si es entrar o entrenar. A lo que se Entrenar refiere. con... Sí, entrenar Sí, a personas con diferentes tipos de eso yo capacidades. lo vengo preconizando desde hace muchos años, que se entrene conjuntamente. Porque hay una cuestión muy importante. Como antes te hablaba de mí mismo, de la deficiente cultura deportiva que tenía, pues te digo lo mismo de las personas con discapacidad. Falta mucha cultura deportiva. Cuando hablo de cultura deportiva, quiero decir el saber estar en la competición, el saber qué es lo que tienen que hacer en la competición, qué es lo que tienen de cuidados personales, muchísimas cuestiones que no se pueden decir así a bote pronto. Y tú que has estado con diferentes, bueno, pues empezaste en nuestro deporte, en la Federación Española de Deporte para Minusválidos, que luego se separó en las 5, se constituyeron las 5 federaciones que has comentado. Tú seguiste vinculado al deporte de discapacidad física, perdón, y luego te pasaste, te integraste dentro de la Federación de Deporte para Personas Ciegas. ¿Cómo has visto un poco, ahora has vuelto otra vez a nuestra federación, cómo es un poco cada una de ellas, las deficiencias, cuál está mejor, en qué estamos bien, en qué estamos mal cada una? Todas tienen sus virtudes y sus defectos. Es como yo lo veo. Eh, A lo mejor la 11 siempre tiene el tema de más recursos, un poco es el mito, ¿no? De claro, que en la 11 hay más recursos. sí, efectivamente. En la 11 hay más recursos, pero ya te puedo decir que, bueno, pues eso está cambiando también. Hay que creer mucho en el deporte para seguir invirtiendo y digamos que promocionarlo adecuadamente, organizarlo adecuadamente, todas estas cosas son muy importantes. Y habrás visto también una evolución, me imagino, en la forma de los deportistas, tanto la forma de tomarse el deporte, los hábitos, el espíritu igual no ha cambiado mucho, pero ¿cómo evoluciona el deportista de tus inicios, desde que coges el deporte, el atletismo adaptado hasta ahora, ¿no? Muchísimo. Mucho. Mira, la primera vez que yo fui con atletas en silla de ruedas a Stoke Mandeville, pues les decía yo a los atletas, bueno, ¿qué hacéis? ¿Cómo tenéis buenas sillas? ¿Cómo son las sillas? Y así en este plan, claro, yo ya te dije que cuando yo estaba, pues era el seleccionador nacional o como lo quieras llamar, pero no estaba mucho con los deportistas porque no tenía tiempo y además no viajaba con ellos. Bueno, pues esta fue yo creo que la primera vez que fui y entonces me presento en Stoke Mandeville con los atletas y se me ponen a montar una silla de ruedas y llevaban las bolas en un bote de grasa consistente y ponían bola a bola en los rodamientos. Y claro, les digo, oye, los rodamientos hace muchos años que se inventaron, ¿cómo haces esto? Dice, esto es extraordinario. Yo dije, vaya toalla que tenemos ahora. Entonces, a la silla la Era, denominé el jamelgo. Llevábamos una silla para... Y entonces le decía, trae el eran, jamelgo para fulano, trae el jamelgo para el otro, y así en este plan. Imagínate una eran, silla que eran, tenía que montar hasta los rodamientos. Éramos pues sí, eran cola del mundo. que serían sillas medicinales, ¿no? Que pesarían el doble que las de los rivales. O se las hacían ellos mismos, eran algunos muy ingeniosos, eran gente muy extraordinaria. Ten en cuenta que en esa Y, y competición incluso llegamos a ganar el slalom. Pero ¿qué ocurrió? Que como había ganado un español, los ingleses dijeron, esto no puede ser, hay que repetir la competición. Y al final repitieron la competición contra mi voluntad, que tuve a todo el equipo sentado en la pista,
porque no quería que se celebraba la competición 1 hora, poco más o menos. Y me decían, hombre, que tenemos que acabar, déjanos, vamos a celebrar la competición. Dije, no se celebra ni una competición hasta que no se nos reconozca que hemos ganado. Pero no fue así. Esto Madrid era un poco el sitio de referencia, ¿no? Del deporte de aquellos tiempos en los que todos los años se repetía, había competición y España acudía allí con sus deportistas a, pues eso, a ver esa evolución, ¿no? Efectivamente, sí. Era, digamos, como la competición de referencia para todos los años. Y además, bueno, pues participaban en campeonatos de Europa, los Juegos Paralímpicos, era un poco el circuito que había, pero habría muy poca competición, aparte del Campeonato de España, no saldrían tan apenas, ¿no? Los deportistas, bueno, igual habría también carreras de medias maratones o que eran carreras populares, ahí la Jamboin, todo esto sí que también habría bastante participación. Yo diría que eso vino después, más tarde, cuando ya empezó a Vale. cobrar importancia, digamos que estábamos ahí, que hacíamos cosas y que empezábamos a tener algunos atletas pues que destacaban a nivel mundial. Ujú. ¿Y qué atletas destacaban en aquella época, Lute? Mm, ¿Recuerdas? Mira, entonces íbamos a los campeonatos, digamos, España iba a los campeonatos en plan testimonial, pero siempre Ujú. teníamos algunos atletas pues excepcionales, muy buenos. También es cierto que participaban muy pocos países, entonces, claro, entre pocos pues era mucho más fácil destacar. Un atleta que tuviera unas condiciones innatas extraordinarias, pues con un poco que entrenara medianamente bien, pues quedaba bien. Sí, claro, está claro que las condiciones innatas son importantes, pero fíjate, ahora hoy en día pues tienes que tener esas condiciones innatas y luego entrenar muchísimo. De hecho, hay muchos atletas que están integrados en centros de alto rendimiento. Es otro aspecto positivo, ¿no? El poder ir integrándonos en estos centros en los que se mejora muchísimo por la dedicación que se puede tener al atletismo. Mira, antes me has preguntado que qué pensaba yo sobre la inclusión. Mm. Y yo te digo una cosa. Eh, Hoy que el deporte exige una preparación muy específica y muy adaptada al conocimiento, pues resulta que el entrenamiento, todo el mundo lo preconiza para los grandes deportistas olímpicos. Ah, es que tiene que entrenar con fulanito, con un entrenamiento específico extraordinario, no sé qué, no sé cuál. Pero para los atletas con discapacidad dicen que vayan a un centro de alto rendimiento y que entrene con una persona que no sabe nada de discapacidad. Mal asunto, porque no le están Vale, dando pues su preparación específica adecuada. vale, o sea, que están yendo a los centros de entrenamiento, pero no tienen el técnico que deberían tener esa especialización a la hora de trabajar con ellos, que eso es un hándicap. Claro, tienes la opción, dice, bueno, pues puedo dedicar mucho tiempo porque estoy en un centro de entrenamiento, pero no tengo un técnico que me va a trabajar todo lo bien que necesitaría. Claro, es que un atleta con discapacidad necesita una preparación especial y de acuerdo con su discapacidad. Hemos Y, tenido en estos últimos años un montón de atletas, muchos atletas con amputaciones, ¿no? Los vamos perdiendo casi sistemáticamente. Porque, claro, se los das a entrenadores que sí que saben de atletismo, pero no saben de nuestras especificidades de la discapacidad en concreto. Acaban todos lesionados y dejándolo. y esa formación, Lute, ¿quién crees tú que la tiene que dar? ¿De la Real Federación Española de Atletismo cuando forma a sus técnicos meter un módulo o tiene que surgir un poco porque pues esos técnicos tienen esa iniciativa, ese interés y se forman ellos por otro lado? ¿O nuestra Yo federación personalmente de deporte? creo que lo primero que hace falta para entrenar a un atleta es saber mucho de atletismo. Segundo, si quieres entrenar a una persona con discapacidad, te tienes que formar específicamente en esa discapacidad.
como entrenador para esa discapacidad, quiero decirte. O sea, que esa preparación, digamos, adicional, la debería dar nuestra federación. Pero Vale, pues es ahí es un poco, necesario que ya sean entrenadores y que sepan de atletismo. La biomecánica es poco más o menos lo mismo, la fisiología igual, etcétera, etcétera. Pero sí que hace falta, pues que si es una persona que tiene posibilidades de lesionarse por un volumen excesivo de entrenamiento, pues sepa el entrenador que no puede hacer tanto volumen, que tiene que hacer otra cosa. Mira, el atletismo está muy influenciado por muchas historias. ¿Qué ocurre? Pues que cuando está influenciado porque el volumen de entrenamiento es capital, pues resulta que todo el mundo va a hacer un volumen excesivo. Y el que más volumen hace, se cree que es el mejor. Y eso es ya. una falacia. Sí, además me venía un poco hablando de, de la formación de los técnicos, que Begoña Garrido, la chica que hace esgrima, ella era atleta antes de tener esa lesión que le ha hecho participar como deportista en nuestro deporte, en el deporte adaptado, y sigue entrenando. Y uno de los temas que comentamos otro día con ella es el tema de esa formación de deportistas, ¿no? Que es muy complicado y a lo mejor que condiciona mucho a la hora de que la gente se enganche si no tienes un técnico que te motiva y que te sabe llevar. Por ejemplo, Sara Andrés, que también nos hablaba maravillas de su entrenador, que gracias a él pues ya ha podido arrancar en este deporte, ¿no? Que si no tienes ahí alguien que te lleva y que sabe, es muy complicado. Que te lleva, que sabe y que además se implica. Eso es, esa es la palabra Tansi. Si no, es muy difícil. Hay entrenadores que sí se implican y que cuando les llega a un atleta con discapacidad cambian mucho el chip. Para muchos de nuestros atletas, digamos que si el entrenamiento, ya sabes que hablamos del entrenamiento físico, del entrenamiento Mm. técnico, del entrenamiento invisible y psicológico, hay muchos tipos de entrenamiento. Bueno, pues en el entrenamiento técnico, en nuestras modalidades, yo creo que es muy importante, entre otras cosas porque mover, digamos, dos prótesis como Sara Andrés, pues no es fácil. Mm. Requiere un aprendizaje pues muy importante. No es fácil ni para andar por la calle como para correr. Claro. Claro. Y que te iba a preguntar, ¿has tenido algún caso de algún deportista que te haya llegado a ti, que hacía unas pruebas y que tú hayas visto, dice, bueno, aquí esta no es tu prueba o vamos a probar esta otra? eh, ¿Eso es muy habitual o los deportistas ya según las marcas que hacen, un poco las características, ya vienen un poco en las pruebas que son las suyas? Pues sabes una cosa, es muy poco influenciable la gente. Pero sí que te puedo citar que, claro, como yo tengo una trayectoria tan larga, pues sí que me ha ocurrido eso, ¿no? A mí me vino una atleta, no voy a decir su nombre, que me dijo, yo soy saltadora de altura. Era mujer. Y le dije, ¿tú, saltadora de altura? Le miraba los pies, le veía a ella y tal. Dice, mira, no. Si te gusta saltar, vamos a hacer longitud. Luego tuve el récord del mundo en salto de longitud. O sea, que eso es que es más habitual de lo que pueda parecer, ¿no? Que una cosa es lo que tú quieras hacer y otra lo que los técnicos te van a encaminar porque son los que saben realmente, pues eso, las características que requiere cada prueba. Sí, ya te digo, pero es muy difícil. Hay deportistas que no quieren dejarse influenciar. Digamos que el gusto por un deportista o la afición por un deporte, pues es muy personal y no puedes hacer muchas cosas. Cambios tan Y, drásticos son difíciles. y en esta nueva etapa dentro de la Comisión Nacional de Atletismo, ¿qué retos os habéis marcado? ¿Qué pautas os habéis marcado para decir, bueno, pues va por ciclos olímpicos, es el promocionar el deporte en que llegue más gente? ¿Dónde habéis puesto vuestras metas, vuestros objetivos?
Yo te puedo decir lo que yo pienso, pero lo que Eso. pienso la es muy complejo. ¿Y qué es lo que piensas? ¿Cuál sería tu, pues dices, bueno, pues vamos a incidir aquí, que es donde hay que mejorar, o donde vamos a conseguir resultados, o vamos a conseguir mejorar? Para mí, ahora básico en el atletismo español de personas con discapacidad sería ¿Mm? establecer un plan de actuación que implicara a las comunidades autónomas, porque son las que tienen la competencia de ¿Mm? extender el deporte. Llegamos a muy poca gente. O sea, la clientela la tenemos reducidísima. En consecuencia, el primero sería la captación de atletas. Luego, ver qué es lo que tenemos y proponer un plan de tecnificación pues adecuado por lo menos a un grupo determinado importante. Y de esos vamos a ver quién quiere ser atleta o de alto nivel, porque eso ya no depende ni de los entrenadores ni nada, también depende muy importante de los atletas. Es que el atletismo es un deporte muy duro. Todos, claro, cada uno, todo el mundo dice que su deporte es el más duro, pero el atletismo es uno de los más duros y bueno, pues en la carrera ahí no tienes dónde esconderte. Quiere decir que si puedes tirar, tiras y si no, pues te se queda atrás. Eso es una característica de los deportes individuales. Nadie te va a ayudar. Estás tú solo frente a la Mm. competición y tus rivales. Sí, pero que además es muy sacrificado, quiere decir que el prepararte, a lo mejor uno de los hándicaps por los que la gente pues se va hacia otros deportes, o que ahora tenemos mucha oferta de ocio, ¿no? De la persona con discapacidad podemos hacer muchísimas cosas, es que otros deportes o no son tan sacrificados, entre comillas, o pues lo que dicen, ¿no? Que dentro del grupo pues te escondes más, no tienes por qué ofrecer tanto y en los deportes individuales, entre ellos el atletismo, pues es muy complicado esconderte, si no trabajas no vas a poder progresar. El atletismo es un deporte que está desde el principio en las Olimpiadas y también en las Paralimpiadas. Probablemente por eso es un deporte que se ha desarrollado mucho. En consecuencia, es un deporte muy exigente. No se puede obviar esto. Está Eh, claro, está claro. y además, el atletismo pues es un deporte que exige mucho desgaste fisiológico, Ujú. ya sea el 100 metros o la carrera de maratón. Así que, por lo tanto, pues claro, hacer deporte de atletismo es muy duro. Y además, pues no tiene un grupo de compañeros que le acompañen, que le ayuden, que le pasen el balón, es mucho más divertido una pelotita. Correr, pues a veces es muy duro. Mira, yo como corredor de maratón muchas veces he pensado en determinado momento de la carrera, ya no vuelvo a correr más ni para coger el autobús. O sea que a veces es frustrante, ¿no? No es frustrante porque acaba la carrera y ya se te ha olvidado. Ya. Mira, te iba a contar una anécdota, porque esta es de atletismo, y esto sería en el 90-91, que lo que comentabas tú del material en los inicios era precario el atletismo, y en el 90 seguía siendo pues muy malo, hasta el punto de que hubo pues en Stockman Deville, uno de los atletas españoles que iba con una silla muy pesada, y un compañero suyo, amigo, que jugaba al baloncesto, pues fue a un stand de los que había allí ofreciendo pues sus sillas y tal, y le dijo, jefe, ¿me deja un momentito la silla que doy una vuelta, ahora vengo? Tal, sí, se la dejó que se la llevara, se la prestó al compañero que iba a correr, corrió la prueba con la silla prestada y Oye, ganó una medalla y luego último. pues eso la devolvió. ¿No? Que te está contando que en el 90 pues uno de los atletas que fue con bueno, pues un material muy pesado, y un compañero suyo, amigo, que jugaba un cesto en el mismo Stop Badeville, cogió y le prestó, fue a un stand de los que
pues un poco para vender material, le dijo, oye jefe, me deja un momentito dar una vuelta con la silla a probar a tal. Sí, sí, ya se la, ahora la traigo. Se la dejó al compañero, este corrió la prueba, ganó una medalla y luego se la devolvió al del stand. O sea, que ganaron la medalla con el material alquilado, por decir de alguna forma. ¿Eh? O sea, que Bueno, fíjate cómo estábamos en 90. yo te puedo contar anécdotas muy Sí, curiosas. alguna de esas, claro. Sí, sí. Mira, una vez, cuando te digo que no viajaba, pues no quiso ir a París ningún entrenador y tuve que ir yo. Resulta que cuando acabamos la competición estábamos en el hotel y salimos a... No, no sé si era en París o era en Alemania, no, ya no recuerdo bien. Salimos a coger el autobús para irnos al aeropuerto. Y entonces salió el director del hotel, se puso con los brazos en cruz delante del autobús y dijo, el autobús no arranca de aquí mientras no aparezca una pierna. Han robado una pierna. Y claro, yo alucinaba, decía, ¿qué? ¿Que le han robado una pierna? Pero bueno, yo tengo muchísimas anécdotas, ¿no? Hombre, pues Y, es de imaginar. y bueno, pues allí estuvimos un rato hasta que apareció la pierna, claro. Bueno, pues, además, claro, las piernas estas pues son de materiales que son muy caros. Bueno, en aquella época no eran así, ¿eh? Eran unas piernas que yo muchas veces, mira, he asistido a una evolución de las prótesis que yo creo que el atletismo ha hecho mucho en ese sentido, ¿no? Como las carreras de Fórmula 1 han hecho mucho por los coches, las carreras de atletismo han hecho mucho por la mejora de las prótesis. Bueno, pues yo recuerdo las primeras veces corrían con prótesis de madera, piernas que yo creo que se las hacían pues ellos a sí mismos, cosas de estas, y muchas veces ganaba el que llegaba a la meta, porque se iban cayendo a lo largo Ya. del trayecto de la competición. Bueno, pues Lute, que hemos estado muy a gusto, llevamos ya casi tres cuartos de hora y como tampoco podemos pasarnos mucho de tiempo, porque luego esto en el Instagram lo limitan en una hora y demás, que vamos a ir ya devolviendo la conexión, vamos a ir acabando y no En sé si este, alguna cosa quieres, un en este sentido quería decirte una cosa más. Luego, estando yo en sí, la ONCE, a uno de los colaboradores que tenía, un colaborador extraordinario, que se llama Miguel Ángel Torralba, pues claro, en las Paralimpiadas, como íbamos todos juntos y tal, le dije, mira, Miguel Ángel, esto de las prótesis están evolucionando tanto que nos vamos a fijar un poco y vamos a hacer una evaluación de qué es lo que pasa. Yo estaba en ese momento en la ONCE, teóricamente no me importaba mucho, pero quería saberlo, ¿no? Debía ser por el afán este profesional que siempre se tiene. Bueno, pues, o la formación profesional, vamos. Total, que fuimos viendo que a medida que iban pasando las Paralimpiadas, cada vez, por ejemplo, en salto de longitud, más saltadores saltaban con la pierna de prótesis que con la pierna buena. Y finalmente ya todos saltaban con la pierna con prótesis. vamos, que se va viendo esa evolución también ahí, ¿no? Con los materiales y luego el estudio también que se va haciendo los técnicos de las técnicas, porque la técnica cambia mucho en el deporte, en el atletismo adaptado, en el nuestro, con el atletismo convencional, a la hora de marcar pues las pautas de los saltos, los pasos en las carreras, las saltar vallas, Las vallas ya sabes que las personas con discapacidad no las hacen, pero como por competición debajo casi. oficial. Pero cambia poco. Son sutilezas. Pero esas sutilezas hay que conocerlas, porque en los detalles es donde está el campeón. El que entrena esos detalles, el que los y se olvida de ellos, pues queda en segunda posición, vamos a decirlo de alguna manera. Está claro. Pues que bueno, Luche, que lo que te comentaba, que vamos llegando ya al final, que porque es que además esto no puede pasar de la hora, que si no se corta, Instagram nos lo corta y demás, y así es mejor casi despedirnos de buenas, digamos, que no a que nos corte el Instagram la retransmisión y tengamos que irnos así muy rápido.
que ha sido un placer el charlar contigo, que a ver si pues nos sirve para marcar un poco esas pautas que vais estableciendo, de decir, bueno, pues vamos a ver si conseguimos que haya más deportistas, que en las territoriales lo promocionemos todos mucho más, porque además es que sí que nos van saliendo deportistas en las territoriales que van haciendo otros deportes de equipo muchas veces, baloncesto, otros deportes que tú ves que dices, jo, pues este a lo mejor en baloncesto pues igual tampoco su deporte, y su deporte sería un atletismo que él corre más, que tiene esa fuerza, pero es complicado el orientarles, sobre todo cuando hace falta un material muy específico, ¿no? Que una silla de baloncesto, de tenis, de pádel, pues está mucho más accesible que las de atletismo, que son más específicas. Sí, es verdad. Con Y, que, y con que además eso, jugar con una pelotita es mucho más divertido. Y bueno, y pues es un deporte de equipo. Pero bueno, hay que seguir está más trabajando y organizado. vamos a trabajar en eso y a ver si conseguimos que aumente el número de deportistas, porque además en ese número de deportistas también aumentará la calidad de los resultados. Pues nada, que nos despedimos de ti, de toda la gente que nos ha acompañado esta tarde. Luego ya, pues bueno, se podrá ver la entrevista, se podrá quedar ahí colgada en Instagram. Y que volveremos este viernes por la mañana a las 12 con Juan Saavedra, que es un tirador de tiro olímpico, medallista con la selección española, y pues en este momento a lo mejor el máximo referente del tiro a nivel nacional. Por nuestra parte, Lute, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por este paso que hemos dado en la tecnología, ya que ahora ya casi hay que repetirlo todas las semanas, de alguna forma el conectarnos para estar activos. Y nada, y que tengas mucha suerte en ese trabajo dentro de la Comisión Nacional, que seguro que va a dar sus frutos, porque esa experiencia, bueno, pues esa experiencia es un grado. Pues muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los seguidores. Muy bien. Un abrazo a todos. Volvemos el viernes a las 12 de la mañana con Juan Saavedra. Un saludo, Luche, un saludo a todos los que han seguido. Buenas tardes.